Bien, pues hoy me toca a mí empezar este acto como parte anfitriona del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Granada, que os da la más calurosa bienvenida, aparte de que es un orgullo para mí como hermano que esta sala esté tan llena y que podamos contar con el conocimiento tan dilatado de David. Y sin más, pues os paso con el vocal de formación, que os puede hacer una breve introducción a este acto. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a este inicio del ciclo formativo de la Hermandad de la Lanzada que iniciamos en este curso 2023-2024. Y tanto David como yo no somos muy amigos de hacer las presentaciones tediosas, porque creo que lo conocéis mejor que a mí. Así que, David, te dejo vía libre y espero que disfrutemos mucho con tu charla. Muchas gracias. Gracias de corazón al colegio, en primer lugar, por la atención y sobre todo por abrir el espacio a la cultura y al mundo cofrade, que tan dinamizador de la cultura es, a la hermandad y especialmente a su vocalía de formación. Estos son los gestos y estos son los actos que marcan el antes y el después en el mundo cofrade, estoy convencido. Vamos a ir atravesando progresivamente por varias etapas. La etapa de las primeras levantadas, carteles y ripios baratos, debe ir pasando. Formar, lustrar un sustento cultural en torno a lo cofrade creo que es mucho más interesante de todas, ¿no? Yo es que no tengo mucho tiempo para repasar 480 años de historia. Yo tengo muy poco tiempo para contaros que Granada es uno de los focos fundamentales en la producción de la escultura, y especialmente la escultura sacra, en toda la historia del arte mundial, en toda la historia del arte universal. Que tenemos una etapa fundamental, un periodo proceloso en torno a 120 años, donde no tuvimos discusión ninguna y donde atravesar el urbanismo de la ciudad a través de donde estaba el arte, de donde salió el arte o donde está sepultado el arte, me parece fundamental. Os voy a proponer, si tenéis a bien, que apagáramos las luces, primero porque creo que la visibilidad va a ser mucho mejor y luego porque podemos dormir muy bien en el caso de que esto pues, se vaya poniendo cada vez más pesado, más cuesta arriba. No prometo que no me equivoque. No te preocupes. Mano a las carteras. Vamos teniendo la oportunidad de vislumbrar un pequeño esquema en torno a qué va a ser este repaso. Yo clasifiqué en su momento, esto no me fue fácil evidentemente, a lo largo de 24 fases o etapas, la escuela de Granada. Veréis, es muy importante hablar de escuela y es muy importante determinar que se nos ha escapado la escuela, que se nos ha muerto la escuela granadina. Tenemos todavía baluartes nacidos en Granada que producen imaginería, ciertamente, pero no han tenido la transmisión de conocimientos que generaría el concepto de escuela. Hablaba con el señor hermano mayor hace un momento y le decía, es fundamental que esta hermandad sea la principal valedora y veedora de algo que significa los dos últimos maestros de 480 años, fabricando y firmando sus imágenes titulares, juntarlos, hacer algo con Antonio Barbero Gor y con Miguel Zúñiga Navarro. Los últimos cantos de cine de la escuela. Tenemos a Ángela Senjofenoy, tenemos a Pablo Fernández Hurtado como una de las nuevas, José Manuel Mesa Ocaña. Tenemos unos baluartes de la imaginería que no han recibido el caudal de información que desde Diego de Siloé en esta ciudad estaba patentada como escuela granadina, por lo que se nos escapa la escuela obligatoriamente, precisamente con los titulares de la hermandad. Este es el fundamento que vamos a tener que afrontar. Luego yo os voy a contar cómo en torno al Sagrario y en torno a la iglesia de Santiago, la parroquia vieja del Sagrario, estuvieron las dos grandes millas de nuestro arte. Especialmente la milla de oro estaba en la calle Elvira. Luego, en la collación del Sagrario, Santo Justo, estuvo el mayor número de producción de imagineros, el mayor número de talleres. Unos imagineros que tenían unos pecunios económicos bajísimos. Había oficios que eran tremendamente más suculentos. Los imagineros granadinos tenían en el siglo XVIII, que tenemos todo documentado perfectamente. Es curiosísimo cómo cobra reales, 1.440 reales anuales de ingresos Torcuato el Río del Peral, y lo dobla Agustín de Vera, que no tiene tanta fama. Alguien que para el mundo cofrade no necesita carta de presentación, tiene el 50% de ingresos de lo que puede tener Agustín de Vera. Los imagineros del 16 o del 17 prácticamente viven de la caridad. Es muy, muy difícil que
que algunos de estos nombres consigan, de alguna manera, elevar el tono. Nos vamos al que para mí es el primer taller de imaginería, para mí, para todos, el primer taller de imaginería de la ciudad, Huberto Alemán. En el año el 17 de abril de 1500, la reina Isabel en Granada atraviesa, tras haber escuchado misa en esta iglesia que tiene 2100 nombres, que es Santo Domingo para todos los granadinos, pero ahora tiene 8 millones de nombres más, sale desde Santo Domingo atravesando el cobertizo, lo que hoy llamaríamos como cobertizo de Santo Domingo, y en la antigua calle de Paso, así como se conoce hoy, en la calle Santo Sepulcro del Realejo, visita el primer taller de imaginería de la ciudad. Un taller que provoca nada menos que 63 vírgenes y que factura las primeras de las obras, donde además va encauzado en torno al arzobispo Talavera, a los designios espirituales del arzobispo Talavera y a los designios elementales y políticos de la reina Isabel, la primera creación de imaginería con una particularidad importante, la misma que tenemos los cofrades hoy día, la particularidad de dogmatizar, la particularidad de evangelizar. Y de estos primeros talleres de imaginería es profeso, con una población eminentemente morisca, es Granada la pionera en todos los aspectos. Os he traído el crucificado de Comendadora, la Virgen de la Antigua, y cada vez más cercada por algunos, entre los que me encuentro, la patrona de Motril, la Virgen de la Cabeza, una de las imágenes pues, más relevantes del proceso desde el gótico al Renacimiento. Ahí es donde se encontraría, aquí tenéis a la bellísima Virgen de la Justicia, que se conserva ahora mismo en el Museo de Bellas Artes y que da la bienvenida nada más entrar al cada vez más exangüe museo. Como le sigan quitando sala, se nos va a quedar en sala virtual. De ahí tenemos que hablar de la quizá campana de llamada de atención de la imaginería granadina. Estoy hablando del Borgoñés, estoy hablando de Felipe de Bigarny. En el 1517 está contratando el 19 de mayo al 21 de mayo del 17 está contratando el retablo mayor de la Capilla Real de la ciudad granadina. Para él hizo este fantástico crucificado que va a dar las pautas sobre donde se van a desenvolver después el resto de obras de la pasión de la cristología granadina. Berruguete viene a Granada por él viene a Granada Jacopo Torni, que está ya con su suegro Lázaro de Velasco trabajando en la catedral jienense. Por él va a venir Jerónimo Quijano, que erróneamente se ha trasladado y traducido como discípulo de Jacopo Torni, y yo vivo en el mismo país que el rey Felipe VI, igual que se conocieron, quiero deciros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto la paternidad artística de Jerónimo Quijano habría que desarrollarla en torno a Felipe de Bigarny. Os he traído una alegoría de la Catedral de Plasencia maravillosa. Una alegoría que antes de pisar Granada ha creado Felipe de Bigarny. O a Santana, a Dios, al mismo Dios, se le entrega la Granada. Esto que será una alegoría de una amplia tradición en los trascoros, sotocoros, sotobancos de los retablos góticos y de transición españoles, y que evidentemente es una de las primeras grandes alegorías que ha creado el arte español, netamente español, con Granada a la cabeza. Fijaos, cuando abandonamos la puerta, tomamos hacia la puerta del perdón y abandonamos la catedral de Granada, se nos recorta detrás de nuestras imágenes, de nuestros pasos, la entrada natural, la entrada principal a la Capilla Real, que no da a la calle, sino que está ingresada en nuestra magna catedral. Allí el tema fundamental es la adoración, la epifanía. Los reyes adoran a Dios, y es que obviamente los nuevos reyes, no de Oriente sino de Occidente, Isabel y Fernando, quisieron el 6 de enero entregarle a Dios el mayor de los regalos que pudieran. El último bastión del Islam en todo el continente europeo, el último de las piezas que faltaban para la construcción del primer Estado moderno del mundo, es decir, Granada poniendo los cimientos de la naciente España. Esas son las dos grandes alegorías, la adoración de los reyes y la Granada, que es un título mariológico que le persigue al reino de Castilla en los condados de Niebla, en los lugares de Huelva, en las proximidades del viejo reino de Sevilla. Estos son los dos grandes creaciones que patenta Felipe de Bigarny y que nosotros afortunadamente tenemos con él. De Jacopo Torni nos costó sangre, sudor y lágrimas averiguar dónde vivía.
Mientras que Felipe de Bigarni lo va a hacer en la calle del Zacatín, donde están contratados todos los artistas que trabajan para la Capilla Real y donde tienen aposento, aunque sea solamente temporal. A Felipe de Bigarni lo tuvimos que encontrar en la calle Horno de San Andrés. Lo tuvimos que encontrar viviendo con su suegro, viviendo con su hijo, el que nos da noticias de él con el tiempo. A Jacopo Torni lo encontramos precisamente en estas portadas de la Capilla Real, donde he traído esta Virgen de la Anunciación. Lo tenemos en el maravilloso argumento funerario, que no es otro que el Santo Entierro que fabrica para el mausoleo del Gran Capitán en el monasterio de San Jerónimo, hoy en el Museo de Bellas Artes. Y mire, sin necesidad de poder decir con total rotundidad si el Cristo de San Agustín es de Jacopo Torni, lo que sí tenemos aquí es uno de los títulos que yo quería traerle. De repente, Italia, la pura Italia, la Italia más romanista, es sobrevenida por Castilla, que la impregna por completo, que la tamiza por completo, y un Cristo italiano acaba convertido en un Cristo castellano. Esto solamente puede pasar en un lugar de tránsito por donde penetra el Renacimiento más puro, donde se va a desarrollar el plateresco más interesante, en la ciudad de Granada, que en ese momento es el ojo derecho de la reina Isabel y el izquierdo del emperador Carlos, y donde estamos recibiendo todo el caudal artístico más interesante del momento. El Santo Entierro, conocido por todos, el Santo Entierro que sobre un armón de artillería llegó a formar parte de la Semana Santa granadina del 9 al 11. Fijaos de lo que os estoy hablando. Allí, en este recoveco de la iglesia de San Andrés, en la calle Horno de San Andrés, tendría el asentamiento Jacopo Torni y su castellanizada, españolizada familia, los Velasco. La historiografía del arte, los historiadores del arte han venido a señalar siempre que el arte renacentista español se asentaba en torno a cuatro águilas, cuatro grandes figuras que sobrevolaron sobre los demás, cuatro grandes pilares que le dieron sustrato y que le dieron noción a la escultura, a la pintura, a la arquitectura, a la producción italiana en España. Estas cuatro águilas, Bartolomé Ordóñez, Alonso de Berruguete, Felipe de Bigarni y Diego de Siloé, solo en una ciudad del mundo viven, solo en una ciudad del mundo trabajan, solo en una ciudad del mundo dejan de alguna manera producción. De Alonso de Berruguete últimamente, gracias a descubrimientos de Francisco Javier Crespo, de alguna manera pensamos pudiera estar relacionado con alguna producción granadina. Esto obviamente todavía no lo podemos afirmar y obviamente todavía nos quedará mucho camino, pero sí es verdad que en la Capilla Real, Alonso de Berruguete, unido, fusionado y de alguna manera interrelacionado con Bigarni, lo tenemos en Granada, aunque no produjera, que os voy a contar del hermosísimo sepulcro que para el rey Felipe I y para Juana, la reina Juana, que crea Bartolomé Ordóñez, y de Diego de Siloé tenemos la gran figura, el creador de la más magna, más perfecta catedral del Renacimiento, imitada, copiada y requerida hasta en el nuevo continente, hasta en América, que sirvió de trazas fundamentales para entender una nueva arquitectura, que hizo las grandes portadas y los grandes proyectos parroquiales de todo el viejo reino, la archidiócesis de Granada, y que lo tenemos muy cercado en el crucificado que fue la Buena Muerte del Viernes Santo Ferroviario, que lo tenemos en el Señor del Perdón y que está enterrado en la iglesia de Santiago, en el que hemos conocido como servicio doméstico. Su casa, hoy no podíamos decir cuál es la calle, porque la Gran Vía fue una de las grandes símbolos de la apertura y de la nueva visión de la ciudad de Granada, pero de vez masticó hasta 43 grandes proyectos históricos, edificios históricos de nuestro patrimonio, y se llevó la calle angosta de la Botica, donde estaba la casa de Diego de Siloé, donde el centro artístico, con Manuel Gómez Moreno a la cabeza, se empeñó en salvar esta casa que era recibía al visitante con la inscripción latina en la que decía la sapiencia es el fundamento del alma, y con el sapere auditi animae en ese dintel se llegaba hasta esta casa que no pudo salvar el centro artístico y que fue pasto en 1899 de la Piqueta. Cuando trabaja para la Capilla Real y nos deja, siempre ha habido una discusión muy exacerbada e interesante en torno de la autoría de la reina Isabel, de los reyes católicos en definitiva, sobre Felipe de Bigarni o Diego de Siloé. Esta obra, yo siempre he querido ver los perfiles roldanescos de la Macarena en los ojos de la reina Isabel de la Capilla Real. Y no os baladí, aquí lo tenéis.
Y, bueno, me faltó advertiros que, como los grandes cantes desde la España hasta América, esto también quiero que sea de ida y vuelta y que está abierto a que todos los demás me digáis cuanto queráis y que podamos, sin llegar al Domingo de Ramos, que tiene que ser la burra, lleguemos a todas las tertulias que queráis convenientes. No sé si la forma de exoftalmológica del globo ocular, por supuesto el tabique nasal, sobre todo el naso labial y muy especialmente el trabajo supraciliar, el de las cejas, no os recuerdan a una y a otra. No veis unos ciertos parecidos. Pedro Roldán tuvo una íntima relación con Granada, casi familiar, por supuesto, de asentamiento, de apadrinamiento. Sus labores eran muchas, sus paseos y sus frecuencias de visita a la ciudad de Granada frecuentes y fecundas. Yo no discuto bajo ningún concepto que los símbolos roldanescos, los sellos y signos roldanescos de la Macarena tienen algo también de presencia granadina. Dicho todo esto, nos vamos a un discípulo de Siloé, Diego de Aranda. Diego de Aranda nace en Granada. Este es el primero de nuestra lista que nace en Granada. Este sí ya nace en Granada. Nace además muy al lado de la Compañía de Jesús, hoy Santo Justo y Pastor. Monta su talle en la calle Cárcel Baja y de ahí tiene que salir, como sostiene el profesor López Guadalupe, como sostiene el doblemente doctor Miguel Córdoba Salmerón, sacerdote y historiador del arte, profesor de la facultad. Diego de Aranda tiene que estar tras las pistas de este Cristo, que es la explicación perfecta entre lo que pasa entre Siloé y lo que nos va a venir con Pablo de Rojas. Y en estos trabajos tan particulares, este trepanado de la barba que nos transmite directamente, nos retrotrae el Cristo de San Agustín, a la obra del primer renacimiento, ¿verdad?, tuvo que nacer precisamente en la calle de la Cárcel Baja. Dios, el padre de la imaginería, quien hizo que la imaginería dejara de ser una obra de retablo para ponerla a andar por las calles. Cuando en 1582 le hace al prior del Carmen descalzo, al asceta, al místico, que escribió buena parte de su obra, que las conocemos ampliamente gracias al maestro Enrique Morente, cuando San Juan de la Cruz crea la primera hermandad moderna del mundo, cuando es capaz de hacer la hermandad del Nazareno del Carmen y le encarga a Pablo de Rojas su Nazareno, acaba de nacer el modelo. El profesor Bernal, el profesor Ballester, el profesor Hernández Díaz de la Universidad de Sevilla, del claustro sevillano, siempre han afirmado que la huella de Pablo en Sevilla es enorme. Es una extensión a través de, bueno, Montañés sabemos que aprende con él, que está fabricando en Granada su formación académica. Yo he traído un lugar tan encantador como este colegio, frente por frente donde vive, uno de los Cristos más suculentos y únicos del panorama procesional español. Siempre he afirmado con dotes más poéticos que de historiador del arte, si Granada solamente procesiona el Cristo de la Paciencia, ya merecería que Fitur dijera, oiga, vean la Semana Santa de Granada. ¿Pero cuánto sacan? ¿Solo un Cristo? Sí, y tienen que verlo. Y estoy convencido que del manierismo acuciante, del tránsito hacia el barroco, del primer... el proto-barroco sale el Cristo de los Favores. Y que este nazareno, modelo y cumbre, pues tiene en los... quizás cabezas más romanistas, más elegantes, más bellas de la creación de Pablo y de la creación del crucificado según España, pues tiene ecos fantásticos. El Cristo del Seminario, el Cristo de la Catedral de Granada, hoy en la extinta Sacristía de los Beneficiados, el Cristo de la Esperanza, que es el que tenéis abajo y que protagonizó los dos primeros viacrucis de la historia, oficiales de la historia de Granada, que por cierto es muy buena ocasión, ¿por qué no?, para que la formación no sea solo de Granada a través del arte, sino ir permeabilizando de otra manera las conciencias. Debemos cambiar el Vía Crucis oficial y la fórmula que copiamos de otra ciudad para crear de alguna manera un Vía Crucis como en el 32 teníamos en nuestra ciudad, un Cristo de todos para todos, y no que solamente le toque a la hermandad concreta. Estaremos intentando arropar a nuestros hermanos del cautivo el primer viernes de marzo, pero el protagonismo lo tendrán ellos y será menos Vía Crucis oficial porque, de alguna manera, cuando en el 2005 Mi Cristo sale o cuando protagonizan pues casi la mayoría, casi la inmensa totalidad de los titulares cristológicos de Granada, el Vía Crucis oficial de Granada, queda en manos de la hermandad. Y tenemos la oportunidad perfecta de reivindicar con obras de todos y para todos el Vía Crucis oficial, que yo les dejo la hermosura real, si el término se puede entender de alguna manera viendo las obras, las cabezas portentosas de Pablo de Rojas. El gran Pablo de Rojas que empieza a abrir la calle Elvira a los muchos y muchos talleres que después van a llegar allí, que se van a sentar allí. El gran Pablo de Rojas
Son tantos los datos que me tenéis que permitir que eche una manita a mi chuletita, porque uno ya tiene una edad. Pablo de Rojas trabaja desde la Calderería Nueva, efectivamente, lo que sería la plaza de San Gil, pero su taller se extiende hasta el comienzo de la calle de la Calderería, y en algún espacio de la iglesia de Santiago está enterrado, como también lo está Diego de Aranda, o como veremos otros tantos que están enterrados en la iglesia de Santiago, también lo está Diego de Siloé. ¿Qué no son los hermanos García? ¿Cómo sabemos tan poco de ellos? Tenemos la necesidad imperiosa de ponernos a investigar con dos autores. Rodrigo Moreno, el padre artístico de Pablo de Rojas es Rodrigo Moreno, el príncipe Doria, Felipe II tenían crucificados de él. ¿Cómo se pierde un crucificado en el Escorial, que se conserva todo? ¿Quién es Rodrigo Moreno y cómo los hermanos García están detrás de atribuciones que de alguna manera deberemos empezar a plantearnos? Yo he traído los bustos según los García. El poderoso Exeomo de la Cartuja de Granada, uno de los primeros proyectos de serpentear la corona de espinas, de hacer alegoría y a la vez realidad, de hacer realismo e idealismo en la cabeza de Cristo. Esto no lo inventan otras escuelas, y no hablo de forma despectiva, sino subrayando que antes estuvo en las obras de Pablo de Rojas y que por tanto saltaron a otros lugares, al occidente, precisamente desde el oriente, precisamente desde Granada. Os traigo el modelo mariológico de los hermanos García. Y me planteo mucho mi duda, el Cristo de la sacristía de la Catedral de Granada, el maravilloso e impresionante Cristo de la sacristía de la Catedral de Granada, del que encontramos la donación, encontramos un documento en su momento, Antonio Gallego Burín, Manuel Gómez Moreno, María Elena Gómez Moreno, una tradición de historiadores y de historiografía del arte granadina ha seguido las pautas perfectas de el documento que los hermanos García, Miguel y Francisco, Francisco Jerónimo, entregan a la sacristía, a la Catedral de Granada. Este es el crucificado. Oiga, mire, tenemos un documento que los hermanos García regalan un crucificado. Pero es este. Hay firma. Porque yo, cada vez que me pongo a mirar los tipos faciales, icónicos de ambas imágenes, un García auténtico, un García contrastado, un García por contrastar, veo tales saltos de diferencia en la etapa formativa donde estaba Juan Martínez Montañés, donde estaban todos estos autores con Pablo de Rojas. ¿Salen realmente tipologías faciales tan distintas? Yo creo que nos merecemos plantearnos si no hay algo detrás más allá de los García en este crucificado. Aunque también os voy a decir una cosa. Si mi admirado, no sé si es la palabra admirado o adorado, Juan Jesús López Guadalupe dice que es de los hermanos García, yo lo único que digo es amén. Pero a mí me alberga estas dudas que evidentemente vosotros podéis contrastar también en pantalla. Los hermanos García tienen en la calle de los hijos de Pedro García, qué curioso, viven en la calle de los hijos de Pedro García, o sea, tienen una calle. Cuando están vivos, tienen una calle. Tienen el taller en una calle que está entre San Matías y lo que hoy conoceríamos como la zona propia de la Manigua, porque tienen uno de natal y otro vital, uno vital y otro artístico, como veis en el clásico, en el Castizo Regio, muy cerca de Escudo del Carmen. No sabéis cómo lamento que esta ciudad no haya sido lo suficientemente coherente, valiente o eficaz para lograr que el primer escultor del barroco absoluto, el que hace crucificados totémicos, el que gestiona de una manera tan especial la imaginería, don Alonso de Mena y Escalante, no esté en la Semana Santa. Tiene una capacidad plástica en crucificados que están en el asilo, en la residencia de mayores de la Diputación de Granada, en clausuras como el altar mayor del San Bernardo o escondidos en otros lugares. Tiene una capacidad de generar plasticidades casi arcaizantes y arqueológicas. Mirad sus paños de pureza como si fueran telas hebreas del momento, sus policromías brillantes, su composición única, mucho antes de la plasticidad que le da Gregorio Fernández a estos cristos, estos misterios, estos grupos escultóricos, mucho antes de lo que van a proponer autores de otros lugares, de otras producciones y escuelas españolas, esas cabezas tan poderosas, este rostro, el de abajo que veis, que es el de la Catedral de Málaga. Me da tanta sorpresa y tanta tristeza no tener a un Alonso de Mena, como me pregunto tantas veces por qué, si la fundación de una hermandad granadina
tiene lugar entre 1680 y 1682. Las crónicas franciscanas, de las crónicas de la provincia franciscana, nos dicen que en 1679... En 1679 el guardián del convento franciscano de la Casa Grande, que lo tenemos aquí arriba, que es lugar para dar la conferencia, estamos en la Milla de Oro. Este hombre está hablando de un Cristo caído que está en el claustro del convento de la Casa Grande. A la iglesia no podía pasar. Hubo 17 hermandades, a cada cual más pujante. Una iconografía que nace carmelitanamente hablando. Tienen enfrente una fundación nada más y nada menos que de Santa Teresa de Jesús. Nada más y nada menos que una de las primeras fundaciones, de las primeras etapas de la reforma carmelitana. Unas monjas que no son atendidas por los suyos mismos, por sus hermanos de religión, porque, aunque nos parezca un disparate, en la Granada de finales del 16 y del 17, bajar del Carmen de los Mártires a atender religiosa y espiritualmente a las monjas carmelitas es muy arriesgado, es muy difícil. Las procesiones de la madrugada del jueves del Nazareno del Carmen las describen incluso hasta los visitadores y los veedores del arzobispado, diciendo: acompañan los últimos compases de la hermandad, todo lo más bajo de la sociedad granadina, con tantas mujeres ejerciendo la prostitución por los bosques de la Alhambra. Luego nosotros decimos que mal comportamiento tenemos los cofrades a veces en el siglo XXI. Imaginaos, en medio de la mal llamada contrarreforma española, lo que estaba pasando en las calles granadinas del momento, ¿no? A las carmelitas descalzas las atienden hasta 100 franciscanos, llega a haber en este convento, las atienden los franciscanos, y en algún momento hay un pago del favor. Y en algún momento el Cristo que explica lo que pasa entre Alonso de Mena y los Moras aparece aquí. Tiene el trabajo es oftalmólico que Alonso de Mena le aplica a la Santa Úrsula y Susana del retablo mayor de Santa María de la Alhambra, que le aplica a tantas y tantas obras que después perfecciona y lleva a otros lugares su hijo Pedro, y que empieza a dibujar Bernardo de Mora, que es su primer oficial, que es su primer espada dentro del taller de Alonso. Este Cristo está explicando este tránsito, y este Cristo, que además no hace falta siquiera saber, averiguar de quién es, hoy día, porque no ha sido jamás modificado ni transformado, sabemos, es el Cristo caído más antiguo en cuanto a su iconología se refiere, que procesiona por España. Es una obra incólume e interesantísima que merece mucho la pena saber. Tuvo que nacer en la calle justo entre Elvira y esta pequeñita calle que bordea los Hospitalicos, bordea la vieja iglesia del Hospital del Corpus, hoy Casa Madre Agustina Recoleta. Ahí estuvo el taller de Alonso. Y vino Bernardo, que venía de Mallorca, que luego se asienta en Baza, pero la pujante ciudad de Granada lo reclama y aquí llega. Y en Bernardo de Mora encontramos, por ejemplo, cómo fabrica la Virgen que es marca granadina por completo. Hemos creado muchas obras, le hemos dado a la historia del arte muchas cosas. Creo que el Cristo caído recogiendo sus vestiduras, por vez primera en la imaginería, lo hace Granada, aunque viniera de las estampas devocionales renacentistas, especialmente de las de Durero. Creo que iconologías como la aceptación o el ofrecimiento del martirio que Cristo hace a Dios Padre, retablo mayor de la Basílica, retablo mayor de Santa María de la Alhambra, que es el antiguo de la Basílica. Esto es una marca granadina. Y creo que la Virgen de la Aurora, la iconografía de una Virgen gloriosa, letífica, sentada, sin niño. ¡Sin niño! ¿Qué hace una Virgen sin niño? Es el trono de la sabiduría, es el asiento es la comunicación, el intermedio entre la divinidad y la mortalidad, entre la tierra y el cielo. Desaparece por completo. Nos acabamos de cargar la tradición de donde viene casi todo el arte cristiano, que bebe de Grecia y de Roma, que se inspira en los modelos de Grecia y de Roma. Sileno es San José con el niño, y el que mejor lo sabe hacer es Alonso Cano. Todos los niños Jesús van de la mano de San José, menos el niño Jesús del convento del Santo Ángel, que está en el Museo de Bellas Artes, que lo tiene en el regazo, como la escultura griega, como el dios Sileno tenía el niño en los brazos. Todo viene de Grecia y de Roma. Y de repente hay un autor de la escuela granadina que dice: se acabó, no voy a traer a Selene, a la diosa Selene, clásica de Babilonia, no voy a hacer lo que están haciendo Grecia y Roma con Venus, con Diana, sino que voy a hacer una Virgen completamente nueva. Y sale la Aurora. Y además parimos una vocación. Una iconografía, una vocación, y estoy al borde, esto parafraseo de alguna manera al doctor Palomino, estoy al borde de casi creerme
que la iconografía de la Pastora, tan hispalense, nació de la iconografía de la Aurora, tan granadina. Estoy casi al borde. ¿Y por qué trae a la Soledad de San Jerónimo, David? Traigo a la Soledad de San Jerónimo, lo vamos a ver luego, porque a tenor de un santo que descubrimos y que fechamos en 1646, podemos casi rastrear que si Bernardo de Mora no está detrás de la Virgen de Jerónima, poco nos falta. Porque Bernardo de Mora y sus trabajadores están facturando para el Carmen Calzado, que es donde estaba lo que es el ayuntamiento donde estaba esta Virgen, donde estaba esta hermandad y esta Virgen. Porque Juan López y otros tantos que fuimos descubriendo salían de Bernardo de Mora y estaban trabajando en este momento. Y porque ahora podréis comprobarlo, la similitud es tremenda. Y antes he sido algo más osado de la cuenta. Le he dicho a Pablo de Roja, el dios de... No, ha venido Dios, ha venido el dios de las artes. Ha venido el Da Vinci español, ha venido el Miguel Ángel de la península ibérica, ha venido Alonso Cano Almansa. Y ha venido para que yo enseñe cómo se puede hacer la cabeza de San Juan de Dios en tan solo 34 centímetros con esa... todavía no está canonizado, todavía no es santo y ya le ha hecho una cabeza a Alonso Cano. Esto también me sirve para reunir toda la valentía posible y contaros que hay santos y santos, y San Juan de Dios en vida era santo, y ahora es más santo todavía, gracias a sus hijos, ¿no? Gracias a los hijos de San Juan de Dios, que hasta son premios Príncipe de Asturias, y tanto bien hacen, y tantos hospitales sostienen, ¿verdad? Y tenemos la facilidad, y en esta ciudad, de beatificar tan rápido a cualquiera que no ha hecho nada, y que la santidad la tenemos aquí por castigo, se llama San Juan de Dios, que, hombre, empatar santidades a veces hasta duele, hasta parece una broma de mal gusto. La Virgen de Belén, que viene a sustituir a la Inmaculada, y que te gusta tanto que vuelva a ir a donde fue la Inmaculada, encerrada, porque era tan buena cosa que no podías ponerse. Eva, Adán, como lo tenéis aquí. Hay que ver que nuestra escuela posterior no se haya fijado en los tipos soberbios para crear San Juanes evangelistas. Yo veo aquí a San Juan evangelistas de otras ciudades, con el bigote cortesano, con la moda filipina de la corte de Felipe IV, precisamente. En Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, está esta creación tan absoluta, tan rotunda, que de alguna manera se ha querido relacionar con Alonso Cano. Hay muchas inmaculadas, casi todas las buenas las hicimos los granadinos, La última salió de Granada rumbo a Lendín y la hace Pedro de Mena, pero antes, en tan solo 55 centímetros se puede hacer la delicia más grande. Os decía antes, si solamente el Cristo de la Paciencia sale a las calles de Granada en Semana Santa, merecerá la pena anunciarse en Fitur, y yo os digo que si la Catedral de Granada fuera un edificio vacío con solo esta Inmaculada de 55 centímetros, habría que cobrar una entrada de 10 euros también, ¿no? Porque merece la pena, evidentemente. Porque hay otra versión de San Juan de Dios, esta vez en Las Pisas, cada vez más bueno, y porque el Cristo de Lecaroz, que sí es de él, que perteneció en su momento a San Fermín, y que hoy están los capuchinos navarros de Lecaroz, ahí lo tenéis, es una genialidad creativa sin parangón. Y doy el salto y me cuelo. Bueno, no hace falta que os diga que Cano en Granada tuvo varios lugares, que Cano nació en la actual calle de Santa Paula, que Cano, tenemos que desmentir, no tuvo nada que ver con Montañés. No sé por qué hemos ido afirmando cosas que no son ciertas, que Cano sí tuvo que ver con Velázquez, que Cano hizo un paso para la Soledad de San Lorenzo de Sevilla en 1631, que Cano se convirtió en la referencia de la corte de Felipe IV, que cuando a Cano se la pusieron muy mal dada los canónigos de la Catedral de Granada, y por qué no el arzobispo del momento también, le contestó una cartita el rey Felipe al arzobispo de Granada, uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, que tenía potestad sobre la Iglesia católica, la monarquía, era España, y le dijo: sepa vuecencia que arzobispos como vos hacen rey de España cuanto os place. Alonso Cano solo hay uno y lo hizo Dios. Eso contestó el tal Felipe IV, que si algunos países tienen al rey Sol, nosotros tenemos al rey Planeta, que era Felipe IV. Bien, pues este señor que pasa sus últimos días en la torre de la Catedral de Granada y que patenta también una de las grandes anécdotas, cuando aquel día 3 de 1667, a punto de fallecer, se le acerca el confesor, se le acerca quien le va a dar la extremunción y le da un crucifijo a besar, una vez que ya efectivamente ha cumplimentado con el sacramento de la extremunción, y Alonso Cano lo coge en las manos y dice: qué feo, por favor, y no lo quiere besar. Este es el talentoso Alonso, el gran pintor, el gran escultor, el gran arquitecto, el gran sonetista, el gran proyectista, y también era raro, no os podía hacer caso. Como no quiero yo ser el que años después lo ponga mal, luego la cerveza, si queréis, os cuento otras cosas, pero ahora no será el que empaño yo, Alonso.
Sustituto temporal en nuestra línea cronológica. Otro loco, otro genio. José de Mora y López. José de Mora y López tiene varios procesos creativos, pero tiene una historia detrás que ya le pasará después también a Torcuato Rey del Peraz con Beatriz Trenco. La mujer, no creo que sea tampoco la frase concreta la que iba a decir, la mujer en la sombra, ¿no? La musa detrás del artista, sea mujer u hombre, en esta ocasión es mujer, claro. ¿Qué sería de Dalí sin Gala, ¿no? ¿Qué sería de José de Mora sin su prima hermana Luisa de Mena? Su prima hermana, al que le está prohibido casarse, evidentemente. Su prima hermana, que cuando se va a trabajar también a la corte, también se va a trabajar para el rey, en esta ocasión Carlos II, el último Austria, curiosamente está empadronada en la misma casa donde vive José de Mora. Y que cuando llega a Granada, convertido en el escultor de su majestad el rey, consigue que el arzobispo granadino tramite lo necesario, los permisos necesarios para convertir a esta pareja en matrimonio canónico, y se casan efectivamente canónicamente, y que esta mujer hace que cambie el tipo femenino de José de Mora. Cuando en 1685 factura el bellísimo, el maravilloso, el para mí prototipo, paradigma femenino de la Virgen Dolorosa, que es el que tiene el Museo Victoria and Albert de Londres ahora mismo. Qué lástima, ¿eh? ¿Qué de cosas nos hicieron los franceses de bien? Oye, aquellos que fomentan la Revolución Francesa, la invasión napoleónica, se creen que no leemos, que somos tontos. ¿Cómo despojaron a Granada de cosas, eh? Bueno, pues por Londres anda el prototipo, anda Luisa de Mena inmortalizada gracias a su marido y a su primo José de Mora. Y le quedará todavía capacidad para ir variando desde aquel busto de la infancia más absoluta, cuando en tan solo 182 días hace a la Virgen de los Dolores servita, la titular de la primera hermandad servita de España, la que hoy es Soledad en el Calvario del Viernes Santo y el Santo Entierro. Pues fijaos de allí, aquí, cómo va cambiando y permutando. Por cierto, los fundadores de la Hermandad de Paciencia y Pena quisieron que ella fuera la Virgen de las Penas, inspirada en ella. Contratiempos de la iconografía y de las modas, que al final no ha acabado ni parecida al maravilloso busto dominico de Zafra. Aquí es donde yo vuelvo a plantear que si damos todo por sabido, mal estamos haciendo. En mi caso, por mi profesión, y en el de cualquiera de vosotros. Tú que ejerces la enfermería y que no puedes dar nada por sabido porque esto da pasos agigantados y necesitamos obligatoriamente estar al día. O el arquitecto técnico, ¿verdad?, que tiene que estar siempre velando precisamente por novedades. ¿Qué oficio no lo tiene? José Risueño es un imaginero absolutamente cortocircuito mental para cualquiera que lo investigue. No conoció a Cano y volvió a Cano. Era hijo artístico de los Mora y tuvo una parte de Mora y luego permutó por completo cuando ya se acercaba más bien al final de sus días, al final de su trayectoria profesional, cuando no le correspondía en esa etapa estar jugueteando con su estilo para convertirse en otra cosa. Yo he traído varios prototipos faciales. Yo quiero que examinéis esos prototipos faciales tranquilamente. El que conservamos de él, que es el Cristo de la Caída de Baeza, porque el de Úbeda no lo podemos relacionar sino al taller de Diego de Mora y se perdió. El que se perdió definitivamente también relacionado con José de Risueño y Alconché, el fantástico San José Lucentino y el Cristo del Consuelo, que se afirma trabajó para el arzobispo mecenas Ascargorta, mecenas del Sacromonte, que evidentemente, como está ahí el papel que dice que donó un crucificado, lo mismo que la sacristía catedralicia, es de José Risueño. Y aquí tenéis el que durante al menos 110 años fue titular de la Hermandad de la Veracruz, que estaba aquí asentada. ¿Qué tino habéis tenido escogiendo el sitio, eh? Ni aposta no sale tan rotundo y tan redonda en la discusión del léxico de hoy, eh. Oye, pues en este Cristo de la Veracruz, que vino a sustituir al primitivo, en las otras que tenéis, en el Cristo del Consuelo, yo cada vez veo a menos Risueño en el Cristo del Consuelo. Y ahora de repente, gracias, está aquí precisamente a mi hermano Guillermo Roger, que le solicito que cada vez que va desmontando cosas en el convento del Santo Ángel me vaya haciendo fotos y demás. Ya le ha dicho el papado que muy probablemente pueda tomar los hábitos, va a ser la primera hombre que entre en el convento. Por favor, yo no entiendo qué sucede con el crucificado pequeñito que tiene, una obra
que es el San Francisco del altar mayor del convento del Santo Ángel, el que siempre ha estado en el altar mayor, ahora en la nueva iglesia, que es la iglesia del Cristo de San Agustín, siempre ha estado allí, y que es de Juan Puche, que sale del taller de Alonso de Mena, y que tiene coqueteos con Pedro, que claro, que es su hijo, pero que no es de Alonso, ¿Y no lo habéis parecido? ¿Y no le veis una similitud, sobre todo en las zonas de la nariz, en las zonas del plegado y del mechón? Cago en la madre que parió esto. En las zonas del mechón, perfectamente la pulsera liberada, idéntica en el consuelo y en este pequeñito crucificado, que a lo mejor no es de Juan Puche porque se rompió en uno de los traslados. Se rompió el cristal maravilloso de la Inmaculada de Pedro de Mena, que elegantemente le pidió el arzobispado a las monjas y que hoy día está en el Palacio Arzobispal, ¿verdad? ¿Cómo no se podía haber roto? ¿Y de quién es? Y este barrio tan preciosista y tan pequeño no empata con el Cristo del Consuelo, y hemos querido ver en el Cristo del Consuelo, en el Cristo gitano granadino, a José Risueño, cuando algo más lejos de la realidad sabemos que hay una obra de José Risueño, un crucificado de José Risueño en la abadía, pero a lo mejor no es este. Yo sigo lanzando hipótesis con muchísimas dudas al respecto, porque al final José Risueño había contado mucho antes, había contado en el retablo de San Ildefonso que él quería hacer otra cosa con los trabajos oculares. Y si os dais cuenta, yo no sé cuántas otras escuelas pueden presumir que solo con las órbitas oculares, no nos pongamos con tecnicismos anatómicos, con las órbitas oculares somos capaces de variar una imagen. ¿Qué es una escuela? La que empieza con alguien, prosigue porque este hijo de este, pero cada uno aporta algo nuevo. Cada uno aporta algo más. Yo quiero reproducir a mi maestro, pero quiero aportar algo más. En la etapa ya definitiva de plenitud artística, empezó a ensayar lo que remató en la Virgen de la Esperanza en 1718. Esta la hace, qué curioso, el Cristo del Consuelo le correspondería a otro espacio de taller en la calle Hospital de Santana, hoy simplemente Santana, donde vivió el intelectual de talla indiscutible Antonio Gallego Burín. Ahí es donde hace a la Virgen de la Esperanza, y en la iglesia donde está la Virgen de la Esperanza está enterrado José Risueño. Evidentemente todo estaba pensado, él era de la collación de San Gil, no tenía nada que ver, los depósitos posteriores, el derrumbe tras la septembrina, 1869 de San Gil, hicieron que los cauces patrimoniales acabaran en Santana, no tenía nada que ver. Qué curiosidad. Y ahora se ve rodeado de sus propias obras, fallecido, compartiendo espacio mortal, descanso eterno, con Juan Latino, otra de las figuras que poco presumimos los granadinos de tenerlo. Diego de Mora. Si yo retrocedo para atrás, yo enseño a José y ahora enseño a Diego, os daréis cuenta que de repente, como dos hermanos con una distancia temporal tan pequeña, 1642-1658, una distancia de 15, 16 años entre ellos, viviendo en el mismo sitio, compartiendo taller, aprendiendo de su padre, uno tras otro, formándose y nutriéndose, especialmente el pequeño, como el pequeño de repente dice, y voy a seguir las pautas de mi escuela, de la Mora, de la que de alguna manera dicen algunos sabios muy importantes como el profesor Pepe Peinado, el fantástico doctor en Historia del Arte Pepe Peinado, dice, oye, el modo granadino, este es el modo granadino, lo que después han reproducido los Sánchez Mesa, los Pinoza Cuadros, los Navas Parejo y los tantos y tantos, los que homenajean los imaginados sevillanos, los imaginados malagueños jóvenes, el modo Mora, la patente granadina se llama Mora. Y ahora llega Diego y lo dulcifica todo y lo edulcora todo, y de repente se convierte en el primero que saca la banderita antes que Francia y dice, va a venir un estilo después del barroco, y se va a llamar rococó, va a ser todo mucho más edulcorado, va a ser todo mucho más galante, y lo voy a patentar yo. Y lo voy a patentar con el Cristo del Centro, el de Albuñuela, que nazareno. Cuando los pavorosos incendios del estrenado otoño, finales del verano, estrenado otoño del Valle de Lecrín, perdón, sé que la naturaleza es fundamental, sé que es nuestra forma de estar vivos en este planeta. Yo nada más que decía, por Dios, que no llegue la iglesia de Albuñuela, que pierdo mi empecinamiento, mi parto, mi estética, mi todo. Este Cristo fantástico a toda la columna de Lucena, de la clausura de San Antón, que fue el gran poder de Granada, y que además es el gran poder de Granada porque lo bautizó así Fray Diego de Cádiz. Fray Diego José de Cádiz el Beato llegó, vio en la clausura de las capuchinas, entonces en lo que hoy conocemos como Romanilla, se trasladaron a San Antón después, vio este nazareno y lo bautizó él, le dijo gran poder.
con una historia que ahora hemos encontrado el paso que se le diseñó para una hermandad que se estaba creando antes de que naciera la esperanza. Los rebotes de la vida. También para dar conferencias hay que meterse en los archivos, claro, porque dar conferencias sin haberse metido nunca en un archivo es de atrevido. Estará usted conmigo, don Juan, ¿verdad? Es de atrevido. Y llegamos a Torcuato el Río del Peral, hijo del hijo del hijo del hijo artístico. Y vuelve a cambiarlo todo. Y retrocede varios pasos. Y en vez de seguir con la pauta marcada por José de Mora y esa patente granadina, y en vez de seguir por los caminos que le enseñó su maestro directo, Diego, que estaba ya en el edulcoramiento, echa hacia atrás. Y empieza a decir, la escuela granadina es tan fecunda que nos podemos permitir estos saltos temporales en la producción, en la fijación de estilemas. Yo, sinceramente, cuando este hombre provoca y produce, os digo la calle literal, en el aljibe del Trillo, en la calle del aljibe del Trillo produce la Virgen de la Angustia de la Alhambra, como todo lo que produjo para el convento de San Francisco de la Alhambra, de donde proviene ella, me parece extraordinaria. Pero es que, fijaos, este pequeño cuadro. No sé si lo veis con nitidez suficiente, es un cuadro bastante interesante, pero este fragmento en concreto es muy pequeño, con lo cual la calidad de la imagen siempre va a ser muy pequeña, por mucho que yo me empeño. Esto lo pinta José Risueño y esto lo pinta para hacer el árbol genealógico de los mercedarios para el convento de Belén de la Merced Descalza, lo que hoy sería el Colegio José Hurtado de la calle Molinos. Está en el Museo de Bellas Artes este cuadro, además recientemente restaurado afortunadamente. ¿Qué? ¿Hizo José Risueño unas décadas antes a la Virgen de la Alhambra? Persiguió otro modelo y Torcuato el Río del Peral empezó a irse más atrás de lo que le correspondía para hacer una clara evidencia de la línea estética, de la línea histórica que iba a marcar la escuela granadina. Son estos caprichos del arte interesantísimos. Así podemos empezar a recorrer de alguna manera pues estos hitos históricos, donde nació el arte en Granada. El Cristo de San Agustín muy probablemente tuvo que nacer en la calle Honda de San Andrés, y el Cristo del Perdón, que está abajo, nació en la calle Angosta de la Botica, que sería hoy los entornos de la Gran Vía. Este yacente, este Cristo titular del convento Jerónimo, antes del Carmen, del Viernes Santo de la Soledad, nos vino de la calle Cárcel. Y el Cristo de la Paciencia, el maravilloso Cristo de la Paciencia de Pablo de Roja, nos nació en el entorno de la Plaza de San Gil hacia la Calderería. Pues como tuvo que nacer también este Cristo que tenemos muy parecido por el Padul, o que es el Señor de los Alpujarreños en Órgiva, y que no es otra cosa que la primera patente de corso del manierismo escultórico de la imaginería española, y se llama Favores. Bueno, voy a ir saltándome evidentemente prototipos. Quiero que veáis una obra que perfectamente podía adscribirse al romanismo que patenta, a los primeros compases del barroco que patenta Gian Lorenzo Bernini, y que sin embargo es Bernabé de Gaviria, y es el Cristo que iba a ser de la Hermandad de los Toreros de Granada, y es el Cristo que está en la iglesia de la O, en la iglesia del Sagrario de la Catedral, y que en este hermosísimo Cristo, que es algo posterior al Cristo que tenéis encima, supuesto de los hermanos García, que en esta línea temporal Bernabé conoce a los hermanos García en el taller de Pablo, que él es el que sirve de puente entre Pablo y Alonso, y el primer protobarroco, el protobarroco de la escultura granadina. No hay una línea parecida, pareciera que efectivamente quebramos algo, por eso es tan interesante volver a replantearse las cuestiones. En honor de San Matías, aquí arriba, aquí en nuestra calle, en la calle de hoy, nace los crucificados, los Ecce Homo, las maravillosas obras de los García, mientras que la placeta de Peregrino, otra vez me vuelvo arriba, otra vez me voy antes de llegar a la Descalza, comento que fuera de San Francisco, el Carmen, ¿dónde estamos? San Matías. Allí vino este maravilloso Cristo para el Sagrario. ¿Dónde estaba el Señor de las Tres Caídas? Pues entre Elvira, Pitalico, y los últimos compases del taller de Alonso de Mena, y los primeros de Bernardo de Mora. Ahí nace este Señor de las Tres Caídas, como por la... Ahora es cuando vais a ver lo mejor, ahora es cuando tenéis que detallaros, ahora es cuando de alguna manera os pido que os fijéis. Mirad los perfiles, mirad los ojos, mirad las cejas y mirad la nariz, mirad la zona del trabajo labial.
Cuando de pronto descubrimos que el San Joaquín que está hoy en la iglesia de la Magdalena, que estuvo siempre, pero que hoy la iglesia de la Magdalena, el Corpus, quiero decir, las Agustinas, vimos de repente este San Joaquín firmado por Bernardo de Mora en 1646 y empezamos a comprobar el ex-homo de la Capilla Real de Bernardo de Mora de estas mismas fechas y empezamos a ver que Juan López de Almagro trabajaba para su discípulo, su entallador, su carpintero, trabajaba para el Carmen Calzado. Dijimos, oiga, no podemos andar muy lejos y tiene que estar en Bernardo de Mora, porque cuando hemos visto los tipos faciales de Pedro de Mena, a la que siempre le decíamos, es usted el autor de la Soledad de San Jerónimo, se nos escapaba de las manos, pero por aquí han de estar los caminos. En Bernardo, dicen, está el Cristo antes de Pedro de Mena, en ese ínterin entre Alonso y Pedro, que es Bernardo de Mora, está el Cristo caído de Córdoba. Y si veis, hay una interrelación, un estilema y una estética muy parecida, y por eso podemos empezar a pensar que el nuestro no solamente es más antiguo sino inspirador. Fijaos el trabajo de la barba, que se asemeja más a la que podía plantear el Cristo de Bernabé de Gaviria, el autor de la patrona de las Gavias o de Capileira, en este crucificado del Sagrario, en este seguimiento perfecto que tenemos con Alonso, Bernardo, antes de Pedro, que es el Cristo de las tres caídas del miércoles santo granadino, y con este Nazareno de Churriana, que es otra de las veces que uno dice, ojalá no me vieran y pudiera robar obras de arte y traerlas a lugares concretos. Esta delicia que sí está en las órbitas de Pedro de Mena antes de que se vaya de la ciudad de Granada en 1658. Aquí tenéis el discurso de la cristología granadina, de la imaginería granadina, explicando un proceso que va de Pablo hasta llegar a los Mora. Bueno, pues en nuestro recorrido, cuando en la placeta de Cuchilleros, porque Bernardo, por cierto, el hombre estuvo impagado, pero tenía cierta agotamiento económico, tuvo 5 talleres, es decir, fue desahuciado 4 veces, hasta que dio con la calle Santa Isabel, que es donde ya pues su hijo José, Diego, su hijo Bernardo y toda la saga Mora se quedó muy cerquita del Santa Isabel la Real, muy cerquita de San Miguel el Bajo, ¿verdad?, de la Aurora. Allí es donde de alguna manera se consiguió ya resarcir económicamente hablando, pero antes fue pasando por sabe Dios cuántos sitios. Dice el profesor Palomino, el San Juan de Dios de la Basílica, el escultórico, es la primera obra del barroco plenamente pasionista, y cuando tuvieron que hacer Cristo, los que después vinieron se fijaron en él, y este que lo hace Bernardo de Mora sale de la calle San Matías, pero las angustias, la de la piedra, la de la fachada de la basílica, la que nos saluda cuando las puertas están cerradas tantas veces y nosotros miramos encontrando a nuestra patrona en piedra, este que hace con su hijo José, nace en la placeta Cuchilleros, por ejemplo. Tendrá la Soledad del Calvario. En la calle Santa Isabel ya está haciendo la Virgen de la Aurora, pero la Soledad del Calvario ya ha nacido, gracias a José de Mora, en 1671, en la calle Santa Isabel. Ahí José está todavía viviendo con el padre y está todavía en el taller paterno en la calle de Santa Isabel. Viene la saga Mora, a cada cual más bueno, a cada cual más insuperable, a cada cual más exquisito. Yo siempre he pensado que este no es un Cristo, ¿eh? Este es el dios Apolo, que lo tienes perfectamente en los museos vaticanos, que es la escultura helena por excelencia, solo que él es todavía más elegante, todavía más del sur de España, y se mete el dedito recogiéndose la túnica. Es el señor de la sentencia de 1685, como ha determinado el profesor Díaz Gómez, el profesor José Antonio Díaz Gómez, lo mejor que le ha pasado a la historiografía del arte, habla con mucha diferencia. El que ha encontrado el día, le ha faltado el segundo, donde se hizo el Cristo de Mora, donde se hizo el Cristo de la Misericordia, que lo tenéis debajo antes. Y esta teoría es maravillosa, nace el Cristo de la amargura, el Señor del Vía Crucis. Sabéis que era un Cristo caído. Sabéis que sale además para un Carmen, obviamente. Y sabéis que fue transformado con el tiempo para convertirlo en el titular de la hermandad, que cuando buscáis elegancia en el diccionario aparece Hermandad del Vía Crucis, como último de las acepciones posibles. Ahí tenéis esta trilogía tan maravillosa que nos salen de la calle Pajés, como es el Cristo de la Misericordia, en la que fue casa de Soto de Rojas, en la que hoy es la casa de los Mascarones, de la que nos vamos a arrepentir, muy pronto va a caer víctima de la desolación y de la dejadez de los granadinos. Dicho queda, sentencia, amargura o misericordia nacieron en la calle Pajés. Y en la calle Santa Isabel, en ese mismo lugar de Bernardo, del primer José de Mora, ahí estaba Diego, y ahí nos hizo estas dos obras, este rescate, que yo estoy convencido,
pocas imágenes cristológicas del mundo son tan bellas como él. Y dicho de otra manera, el Cristo más guapo del mundo es el Rescate. Pues bien, también de ahí tiene que nacernos con una rotundidad basada en la heurística, no en el documento, que también es muy importante para determinar la historia del arte, la Virgen de la Amargura. Enfrento a estas obras pretendidas de José Risueño en el Puente del Carbón, en lo que hoy denominaríamos la calle José López Rubio, paralela, transversal a la calle del Zacatín. Ahí nace el Cristo del Consuelo, mientras que ahí nace el Cristo que está hoy en el Santo Ángel, que está justo encima de Consolación. Justo encima de Consolación, el coro alto de la clausura de las Clarisas. Ahí está el que fue Cristo de la Veracruz. Y en Santana, justo en la calle de Santana, nace la Virgen de la Esperanza. La angustia en el aljibe del Trillo y el callejón del Gallo le sirve para que Felipe Juan González Santisteban, que ya son las últimas pétalas que le queda a la escuela para hacer barroco puro. De ahí nace este escultor que ya sí es verdad que en un tiempo tan tardío como 1789 nos intuye el rococó absoluto. Manuel González Santos, que era conocido por el resto del territorio español como Manuel Granadino, que tenía una fama impresionante, era un perla de mucho cuidado, Era un perla hasta con agresiones, lo que hoy llamaríamos violencia doméstica. El señor era, para que pondremos lo justo, una obra que a la vez supone una consecución única. Ayer centró un asunto de debate, de tertulia de barra que tanto nos gusta. ¿Cómo es posible que la Soledad, la de Santo Domingo, encandile tanto? ¿Cómo es posible que veamos a Torcuato el Rey del Peral, pero a la vez no puede ser neoclásica, correspondiéndole ser neoclásica? ¿Cómo es un escultor capaz de burlar a la academia? Oiga, burlar a la academia es burlar a la norma. Os ejemplifico de una manera muy llana, Dicen que no se puede fumar en el interior de los espacios públicos. Y yo me enciendo ahora un cigarro. Y no pasa nada. Y no me dice nada nadie. Esto es lo que hace Manuel González, burlar a la academia, a la todopoderosa academia. Y le trabaja a la academia, le trabaja a los grandes proyectos del momento. Y él es el profesor de la Escuela de Artes, Academia de Artes de la ciudad de Granada. Regladas, pautadas. Y se va, evidentemente, a un paso muy próximo, mucho más próximo de la centuria anterior y de Torcuato, que a la que le correspondía en su tiempo. ¿Dónde hace a la Virgen de la Soledad? En la propia Santa Escolástica, que entonces ya no existe como convento. Claro, si es que es la pena de darle tanto nombre a una iglesia, ¿no? Vamos, Santo Domingo para todos vosotros y para todos nosotros, quiero deciros, ¿no? Allí ya convertido con la exclaustración, con la desamortización de Mendizábal, convertido en el futuro Museo de Bellas Artes, ahí es donde se instala primero el Museo de Bellas Artes de Granada, y convertido en un gran paritorio académico de gente. Aquí nos viene esta Virgen del Sacromonte que nació en la calle Elvira. Fue el primer taller que tuvo Manuel González. Francisco Morales merece un capítulo especial. Y a Francisco Morales lo hemos restituido de alguna manera en el 125 aniversario de la Virgen de la Misericordia, que me parece una Virgen tan bella, y me parece una Virgen que además ahora con la última limpieza se ha parecido más a Francisco Morales que nunca. Ha vuelto a ser la Virgen que en 1896 nació en la calle Molino para la clausura de las Vistillas, de las Clarisas del convento de los Ángeles, y de donde gracias a Rosario Torres Agrela llega y sale después a la función maravillosa del padre de vuestro capataz, del Paso de Palio, del más antiguo capataz y más decano de los capataces del mundo, que es don Francisco Carrasco. Pues a su padre le debemos esta bellísima Virgen de la Misericordia. Oratorio de San Felipe Neri, que es lo mismo que decir la iglesia redentorista hoy. Estáis bajando la calle, dirección hacia Gran Capitán, ¿verdad? Y veis que hay un anchurón, un espacio amplio, donde una pequeña placita, las espaldas definitivas, lo que sería el altar mayor de la iglesia de los redentoristas. Bien, en esa placita está la calle de San Felipe Neri. Ahí salieron estas dos obras. También salió la Virgen de los Remedios primitivos, la Virgen de los estudiantes. Salieron los iconos perfectos. Este hombre apateó la capacidad plástica de Mariano Benlliure. Este es un genio descomunal, es Aurelio López Azaustre, un artista descomunal de todo punto. Y el último, lo siento, os pido perdón a todos, el último artista, el último genio. Y os pido perdón y os digo que de alguna manera os lamentáis como yo, el último artista. Hemos sido capaces de 480 años, no hemos dado más, no hemos sido capaces de dar más. Ya la vitalidad, la generosidad del arte granadino ha dado hasta donde ha podido dar. Y ha sido con don Antonio Barbero Gor, capaz de hacer escultura contemporánea, cercana a lo profano, con unción religiosa,
capaz de casar con las pautas de la Escuela de Imaginería Granadina y de parir obras. Una no la voy a explicar, otra es difícil encontrar el desnudo del Cristo caído de la Pasión de Motril del año 86, pero rozando en el tiempo salió el Señor de la Lanzada y entraron los hermanos de la flamante hermandad de Pasión de Motril para encargar el Cristo. Una obra tan rotunda y tan drástica. Esta obra tan fantástica y tan estupenda que nace de la calle Roma, que la conocéis muy bien. De ahí nacen las obras de Antonio Barbero. Antes tendríamos que haber pasado pues, por las obras que nos aplicaran los Espinosa Cuadros en la calle Jesús y María, la entrada de Jerusalén, el misterio de la cena. Antes deberíamos haber dicho que el Huerto y la Amargura y el Cristo de la Expiración nacieron en la calle Ánimas, que es la primera a mano derecha, poca calle primera de la mano derecha de la Cuesta de Gómez. Algunos conocen muy bien la Cuesta de Gómez, ¿verdad? Otro paritorio de las artes. Otro capítulo que dedicaremos en su momento también a ese paritorio de las artes. Y dicho todo esto, nos hemos ido pues, a la copia de la Misericordia, del Señor de la Misericordia que procesiona hoy día, al Nazareno, a la Lanzada, a la incólume hora del Resucitado, a la Virgen de la Alegría, todo de Antonio Barbero, para llegar al Nazareno del Amor, el de la Hermandad de la Concepción del Jueves Santo, o a la Virgen de la Caridad, o al Señor de la Resurrección, el Dios vivo de los Vergeles, o a la Virgen del Triunfo, que ha nacido todo en la calle Profesor Manuel Garzón Pareja. Aquí tenéis los listados y os voy a hacer pasar toda la documentación por si la queréis tener, sin ningún tipo de problema. ¿Dónde están enterrados nuestros artistas? ¿Dónde tuvieron sus talleres? ¿De dónde salieron sus obras? Esto, claro, 24 fases de la producción de imaginería de casi 5 siglos de la Escuela Granadina o de 5 siglos de imaginería en Granada. Imposible poner a un tamaño que vea incluso el que no tenga dioptría, ¿verdad? En definitiva, la imaginería granadina se ha patentado en torno a fundamentos extraordinarios, a compartimentos extraordinarios y a capacidades de crear incluso a otras escuelas, de salpicar literalmente a otras participaciones como el foco centro-andaluz, como el foco occidental y por supuesto a capitalizar lo que dio Italia, lo que dio Castilla y como si se tratara de una práctica química, alambicar todo ello en algo que se llama Escuela Granadina. Os voy a pedir que, de verdad, como depositarios, seáis capaces de juntar a Barbero y a Zúñiga, seáis capaces de juntar a Antonio y a Miguel, homenajearlos, o que tengamos la oportunidad de decirles, sois los últimos. Porque le deseo todo lo mejor a Ángela Senjo-Fenoy, a Ocaña, a Pablo Fernández Hurtado, a todos los que producen imaginería, pero no han aprendido de Escuela Granadina. No pudieron. Ángela Senjoy recuerda insistente y amargamente que quiso aprender de la Escuela de Imaginería Granadina y se le cerraron las puertas. Bueno, pues ya sus motivos habrá, evidentemente. Pero no han sido capaces, desde que se abre en el año finalizando 1500 ese preso de Utrecht, Huberto Alemán, de apellido impronunciable por lo que le dijeron los granadinos del momento, Huberto el Alemán, cuando la reina Isabel le descubrió el taller y le dijo: ponte al servicio de Talavera para hacer imaginería, para hacer evangelio con la imagen. Lo que llevamos haciendo los cofrades tanto tiempo. Desde aquel septiembre de 1500 hasta este febrero de 2023, este recorrido extasiante por un arte sublime, supremo, y que además de serlo, de musealizarse, historiografiarse, es el sustento, ¿por qué no?, de la devoción de cientos, de miles, de más de 20.000 cofrades y de otros tantos que no siéndolo acuden a las calles de Granada. No sé si tenéis algún tipo de duda, o la duda es cuando me voy a callar, cosa que será muy pronto. En su defecto, Hermandad de la Lanzada, ya lo experimentamos en el aniversario, en el 25 aniversario, lo hemos ido experimentando en otras tantas veces. Con cultura se llega a donde estáis llegando vosotros, cada vez más lejos y cada vez mejor. Y se llega además a escribir la historia, a reescribirla si fuera necesario y a interpretarla si fuera menester. Gracias de todo corazón, espero haya sido de utilidad, espero haber sembrado en alguna de las ocasiones y que nos vemos ya en otra de estas apuestas. Y he tardado una hora nada más, ¿eh? Me estaba yo ya viendo a las 11, yo os veía, digo, yo son las 11. Me voy a permitir un segundillo, rápido, aunque yo sé que él expresó taxativamente que no se le agradeciera, que no, pero bueno, yo creo que no, por Dios. La hora que se nos ha hecho muy corta, pues es un honor para la Hermandad de la Lanzada poder contar con una figura
granadina tan profesionalizada, que ama tanto esa profesión que hace y que la sapiencia que tienes en el interior pues la legues a todos nosotros pues a través de todas estas conferencias y de todos los escritos y trabajos que hace. Muchísimas gracias. Sabes que desde aquel presentación del cartel en el que solicitaste al Prioste la medida de Jamba Jamba, pues te alojaste en nuestra hermandad y aquí sigues. Sabes que vienes a tu casa y espero que no sea la última vez que queda mucho que nos compartas todos estos conocimientos, ¿no? Y saber cómo no hace falta irse a extramuros de Granada para conocer que aquí dentro tenemos muy buen arte. Y solamente hace falta que lo reconozcamos, ¿no? Y que sepamos que lo tenemos. Así que, David, que muchísimas gracias y ella está aquí. Aquí tienes tu casa. Gracias a vosotros. Y por último, pues agradecer al Colegio de Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos por la cesión de este espacio para la Hermandad de la Lanzada, ¿vale? Que nos vemos en la siguiente cita.